amor nos llenó. Del material Prácticas Privadas, que es el material que estamos trabajando en este segundo nivel de la academia, habíamos visto por lo menos dos cosas importantes con anterioridad. Con respecto al principio del dar, habíamos hablado de lo importante de entender los momentos privados y darle importancia más a ese momento privado que a los momentos públicos. Recuerden que Jesús nos enseñó en varias oportunidades que no son las cosas públicas las que llaman la atención de Él. Sé que en nuestra manera de hacer devoción, pues hay, claro que hay cosas que se hacen públicamente. Por ejemplo, una reunión de congregación, de reunirnos, una célula, un grupo, pues son cosas que se hacen de manera pública y está bien. Un momento de oración puestos de acuerdo. Para poder estar de acuerdo, pues con otros debemos pues hacer algo de manera pública. Pero hay otras cosas que reclaman ese sentido de privacidad. Y dentro de las cosas que Jesús, o que vimos, perdón, la semana pasada en esa primera clase, es que Jesús nos enseñó que el principio del dar, más allá del dinero, es una expresión del corazón. Y vimos, por ejemplo, lo que nos dice el Evangelio de Mateo, capítulo 6 versículo 2 al 4, donde Jesús habló acerca del poder de la ofrenda que debe hacerse de manera secreta y no pública. Y vimos un punto A, donde dijimos, antes de que Dios pida, primero nos ha dado, hicimos un repaso en el libro del Génesis de ese Dios generoso que comenzó dándonos a todos nosotros, pero que luego dejó un principio o una instrucción. Digamos, la instrucción contiene el principio en su interior, pero la instrucción que le dio a Adán y a Eva era que si iban a disfrutar de un fruto que Dios había dado con generosidad, pues que dentro de ese fruto venían semillas que no se deben comer con el fruto, sino que esas semillas se deben sembrar. Y así el hombre entendió que no todo es para consumo, que hay algo que tiene que devolvérsele a la tierra. Y hablamos del principio de ser generosos, del principio del dar de corazón. Luego vimos un punto B cuando dijimos dar no es una regla, es una propuesta del corazón. Y dijimos que era muy importante tener cuidado con el corazón que tenemos a la hora de practicar el dar. Es decir, que no es solamente que tú traigas una ofrenda, que traigas un diezmo al altar, que traigas una honra, una primicia, sino el corazón con que lo haces. Eso es importante delante del Señor. Hoy, en el punto C de sus materiales, estoy ubicado en la página 8 de sus materiales. Vamos a ver este punto C. Dar no es cantidad, es una expresión de confianza. Y dicho esto, vamos a ver el siguiente video. Mucha atención. En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Porque todos estos, de lo que les sobra echaron, para las ofrendas de Dios, más ella, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Audiovisual. Lucas capítulo 21, versículo 1 al 4. Jesús se detuvo a observar. Eso es lo que me llama la atención en esa primera línea del versículo. Jesús se detuvo a observar. ¿Qué observa Jesús? Es una pregunta importantísima que debemos hacernos esta noche. ¿Qué es lo que observa? ¿Qué es lo que llama la atención del Señor? ¿Qué es lo que llama la atención del cielo? Jesús se detuvo a observar y vio a los ricos que echaban sus ofrendas en las alcancías del templo, pero también vio a una viuda pobre que echaba 2 moneditas de cobre. Otra versión dice 2 blancas. Y Jesús dijo, les aseguro que esta viuda pobre ha echado más que todos los demás, porque todos ellos dieron sus ofrendas de lo que les sobraba. Ojo, todos ellos dieron de sus ofrendas de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para su sustento. ¿Qué llamó la atención de Jesús? La cantidad de ofrendas que daban los ricos. ¿Cómo vas a comparar la ofrenda de un rico con la ofrenda de una anciana y viuda cuando está teniendo 2 moneditas? Si tú pones esas 2 moneditas delante de una gran ofrenda de un tipo rico,
pues a nuestra manera a nuestro juicio personal, nuestro juicio meramente humano, decimos es mucho más grande el rico que está dando, pero Jesús no ve así. El cielo no es lo que ve. Entonces dar no se trata de una cantidad. Dar es una expresión de confianza, porque aquí esta mujer está entregando todo el sustento que tiene y lo está entregando para Dios. No tiene más, es todo su sustento. Así que, ¿qué es lo que está diciendo ella? Padre, yo no confío en estas dos moneditas de cobre. Realmente yo estoy confiando es en ti. Y eso es lo que llama la atención del Señor. Y seguramente la recompensa de esta mujer debió haber sido muy, muy grande porque llamó la atención del Señor. El Señor no se va a quedar con eso. Seguramente tiene algo grande, muy especial, preparado para bendecir a esta mujer. Entonces, en su material les dice, la generosidad no se mide por cuánto o qué tan grande es la cantidad de lo que has dado para Dios, sino en cuánto dejas ver tu corazón a la hora de practicar este principio. Es tan importante que aprendamos a darle a Dios lo que es de Él y para Él, porque de esta manera aprenderemos muchísimo más a crecer en la fe que confía en las promesas de Dios. Y antes de continuar a ver algunos textos importantes que están ahí, es importante, amados, que sepamos que sí vale delante de Dios el principio del dar, número uno, como un acto privado, pero número dos, como un acto de confianza. Que no se trata si Dios ve la ofrenda más rica de alguien o más generosa de alguien o aquel que de repente ofrenda poco. Tengo personas que de corazón se me han acercado, se han movido inclusive de otros países, me escriben, pastor, tengo una ofrenda para el Señor y quiero hacerlo a través de su vida, de su ministerio, pero pastor, qué pena, esto es algo muy poco, es algo, no, es lo primero que yo les digo, nunca vuelvan a decir que es poco cuando se hace de corazón. Nunca vuelvan a minimizar la expresión de generosidad a través del dar. No, no lo permitan, porque lo que importa aquí es lo que está en el corazón de cada uno de nosotros. Todas las escrituras están llenas de este principio de generosidad escondido detrás de la disciplina privada del dar. Tú le puedes llamar diezmo, le puedes llamar honra, le puedes llamar ofrenda o le puedes llamar primicia. Pero todos estos actos implican dar, contienen la medida con la que somos medidos, ojo, delante de Dios. ¿Por qué Dios permitió que la ley convirtiera algo que debió seguir haciéndose de corazón y por revelación? ¿Por qué la ley lo convirtió en un tema obligatorio? Sabiendo que hoy ya no nos rige la ley, porque la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos devolvió nuevamente a la libertad, esa libertad que no la podíamos tener cuando la ley estaba en su furor. Ahora, ¿cómo podemos nosotros contemplar lo que ya no es un tema obligatorio, sino que ha de regresar al diseño original? Y el diseño original es que es por revelación. Y como ustedes tienen ahí en pantalla, igual en la página 9 de sus materiales me pueden ir siguiendo. Espero que me estén siguiendo ahí en el material que les compartí de prácticas privadas. Veamos algunos textos de la palabra que nos hablan acerca de este principio. Por ejemplo, Levíticos capítulo 27, verso 30, dice, el diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de los sembrados o fruto de los árboles, pertenece al Señor, pues le está consagrado. Es decir, que no nos pertenece a nosotros. La palabra es muy clara, le pertenece al Señor. Luego Deuteronomios 12:17 dice, no podrás comer en tus ciudades el diezmo de tu trigo, de tu vino o de tu aceite, ni los primogénitos de tus ganados y de tus rebaños, ni lo que hayas prometido dar, lo que hayas prometido dar, ni tus ofrendas voluntarias. Ojo, estoy leyendo Deuteronomios, que es un libro de la ley, hace parte de la Torá. Y aquí dice las ofrendas voluntarias, ni tus contribuciones. Dice la palabra, no podrás comer eso. No podrás alimentarte de lo que es semilla. Hay fruto del que puedes disfrutar. Cómete todo el fruto. Cómete una pera, disfruta la pera, pero dentro hay unas semillas que no son para que las consumas, sino para sembrar. Cómete un mango bien sabroso y dentro hay una semilla más grandota para que quede claro el principio que si muerdes esa semilla, número uno, ni siquiera tus dientes están habilitados para romper una semilla como la semilla que trae el mango en su interior. No, el mensaje es claro, no es para que te lo comas, eso es para que lo siembres. Y saben que llevamos mucho tiempo tal vez conociendo o ignorando esto, pero llevamos mucho tiempo alimentándonos de semillas y por eso nos da una indigestión financiera.
tenemos, se me ocurrió ese concepto, tenemos indigestión financiera. ¿Por qué? Pues de tanto estar comiendo semillas, amados. Dios no nos ha llamado a comernos la semilla le pertenece a Dios, la semilla debe ser entregada, debe ser nuevamente puesta en las manos de Dios. Mira lo que dice Deuteronomios 14, 22 al 23, indefectiblemente diezmarás. Es decir, diezma sin defecto alguno. ¿Qué debo diezmar? Todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer al Señor tu Dios todos los días. Claro que hay una recompensa de bendición y de abundancia que Dios nos promete a cada uno de nosotros bendecirnos cuando practicamos, pero más allá de que haya de sobra o bendición, dice el Señor, es para que aprendas a temer. Ese temer es reverenciar, es respetar lo que Dios nos ha dicho en su palabra y hay instrucciones que Él nos ha dicho que debemos poner en práctica. Y termino mostrando lo que dice Números capítulo 18, verso 25 al 28. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los levitas, cuando reciban de los israelitas los diezmos que les he dado a ustedes como herencia, ofrézcanme como contribución el diezmo de esos diezmos. La contribución de ustedes, que ustedes me presenten, les será contada como si fuera trigo de la era o mosto del lagar. Así que reservarán para mí como su contribución el diezmo de todos los diezmos que reciban de los israelitas y se lo entregarán al sacerdote Aarón. Fíjate que los levitas tenían encargado de recibir los diezmos del pueblo de Israel, pero a su vez los levitas tenían que tomar el diezmo de esos diezmos y entregarlo en las manos del sacerdote Aarón o del sacerdote que estuviera en función o digamos que estuviera frente a hacer ese trabajo que el Señor pues nos ha llamado a realizar a aquellos que nos llamó. Cada uno de los pasajes arriba mencionados muestran el carácter obligatorio, ojo, obligatorio que existía alrededor de la disciplina del dar. Faltar a ese mandato rígido traía molestas consecuencias al punto de ser tratados como ladrones delante de Dios. Un pasaje que es muy, digamos, discutido es este pasaje de Malaquías que ustedes tienen en pantalla y que lo tienen en sus materiales, Malaquías 3, verso 8 al 9. ¿Acaso roba el hombre a Dios? Uy, aquí ya nos ponemos un poquitico así como, ¿acaso roba el hombre a Dios? Pues ustedes me están robando. ¿Qué? Y todavía preguntan, ¿pero en qué te estamos robando? Y el Señor dice, en los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. ¡Wow! Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, el último profeta que estuvo ministrando antes de que viniera el Mesías. Y el Señor sale a confrontar a la nación de Israel y le dice, ustedes están bajo ruina, ustedes están bajo maldición porque ustedes me están robando. Y todavía se preguntan, ¿de qué manera te estamos robando? Y el Señor dice, cuando ustedes están reteniendo sus diezmos y sus ofrendas, me están robando y eso les está trayendo ruina. Eso les está trayendo maldición. Y yo en el material hago una pregunta, ¿te imaginas? ¿Acaso alguno de nosotros osaría robar a Dios? Sin embargo, Dios siempre nos deja una puerta abierta con el fin de enseñarnos a través de la exhortación y no condenarnos por la falta cometida. Esto está del versículo 8 al 9, pero miren lo que dice el versículo 10 al 12. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo. Les estaba diciendo cómo el Señor aquí da una medida para salir de ese estado de culpabilidad, de ese estado de condenación, de ese estado de ruina o de maldición, como decían los versículos 8 al 9. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Y dice, exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora. Otra versión dice, ustedes serán tierra deseable, dice el Señor Todopoderoso. Entonces toda ruina y toda maldición será transformada en bendición, en prosperidad, en avance, en crecimiento, dice el Señor.
pero háganlo de corazón. Y les digo, cuando veamos el seminario de armonía espiritual, que les prometo lo vamos a ver, van a entender que hoy este principio, que para este tiempo era de una manera obligatoria, porque era la manera como el Señor quería enseñar la disciplina, luego desapareció la obligación y quedó la motivación adentro del corazón. ¿Cuál es la diferencia entre la obligación y la motivación? Que la obligación es regida por una regla, por una normatividad. La obligación está sujeta a una normatividad, pero la motivación es el resultado de la profundidad de tu corazón y del mío. La motivación nace desde adentro nuestro, de la convicción que tengamos en lo profundo. Repito, la obligación está sujeta a una normatividad, pero la motivación es el resultado de una profunda convicción que tengamos de lo que el Señor nos ha dado. Hoy, en pleno nuevo pacto, hoy estando ya Cristo presente en medio de nosotros, pues esto deja de ser obligación. La expresión de la generosidad, del diezmo, de la ofrenda, de las primicias, ya no es obligatorio. Escuchen esto, ya no es obligación, ahora se ha convertido en motivación. Ahora, mi pregunta es, ¿qué es más fácil? ¿Dar por obligación o dar por motivación? Alguien podría rápidamente, lo vamos a discutir al terminar la clase, tengan en cuenta esto para discutirlo al cierre de la clase, alguien pudiera decir, es más fácil dar por motivación. Yo tengo mi duda frente a eso porque cuando haces algo por obligaciones, porque hay una normatividad presente, entonces debes cumplir con la normatividad y si no traes consecuencias. Pero aquí te dicen, mira, ya no hay norma, porque la motivación no nos alcanza para la ejecución del principio que Dios espera por la falta de las convicciones internas en nuestra mente y en nuestro corazón para poder hacerlo. Como que nos es más fácil que se vuelva obligatorio a que sea una motivación y algo para darlo en libertad. Pero como les digo, quiero que lo discutamos ahora al cierre de la clase. Las promesas del Señor en esta porción de la palabra, pues realmente son muy, muy maravillosas, porque Dios promete por lo menos cuatro cosas que serán medicina para la vida financiera de quienes deciden, ojo, en arrepentimiento volver su corazón a Dios en obediencia y respeto a la dirección que en algún momento pudimos perder. Ahora, yo puedo estar no practicando generosidad, número uno, porque desconozca el principio, porque desconozca qué dice la palabra del Señor. Pero aún así, el que yo desconozca la regla, pues eso no me exime de las consecuencias del no cumplimiento. Eso lo aprendí estos días por ahí en jurisprudencia. Bueno, mis amados, entonces cuatro cosas. Número uno, abriré las compuertas del cielo. Es lo primero que el Señor nos dice aquí, es decir, que nos promete un respaldo sobrenatural en la producción. Aquello que podíamos lograr de manera natural, de repente adquiere un crecimiento exponencial porque Dios interviene y dice, yo voy a abrir las compuertas del cielo, yo voy a intervenir en tus asuntos, yo voy a respaldar tus proyectos, voy a respaldar tus negocios, voy a respaldar el trabajo de tus manos, voy a respaldar tus emprendimientos, yo voy a estar contigo, yo voy a mantener las compuertas del cielo abiertas, no se van a cerrar cuando camines en obediencia al principio. Número dos, voy a derramar bendición. ¿Qué significa en este contexto la palabra bendición? Es una habilidad multiplicativa en los negocios. Cuando Dios nos habla de bendición, yo quiero que entendamos el principio, amados, que bendición no tiene nada que ver con cosas. Creo que ustedes me van a estar escuchando hablar de esto muchas veces. Bendición, la bendición que está implícita en la palabra no tiene que ver con cosas, sino con una habilidad espiritual para poder crecer, para poder producir riqueza. Solamente les voy a citar un texto de la palabra. Proverbios capítulo 10, verso 22. Estaba buscándolo aquí en la Biblia. Proverbios 10, 22. Escríbanlo por ahí en sus notas. Ténganlo en cuenta. La bendición de Jehová es la que enriquece. ¿Qué significa entonces bendición en este texto? Que la bendición es una habilidad multiplicativa para llevarnos a nosotros a la riqueza. Riqueza no es acumular bienes. Riqueza es obtener un beneficio de Dios resultado de mi obediencia a los principios y en las instrucciones que él ya me reveló. Voy a volver a repetirlo. El concepto de riqueza según el mundo es acumulación de bienes o de dinero o lo que sea.
Pero la riqueza en el reino de Dios es el que yo pueda recibir de las manos de Dios esta bendición que ha de convertirse en una habilidad espiritual para que yo produzca riqueza, para que yo pueda multiplicar todo lo que Dios me ha entregado en mis manos. ¿Y qué dice la escritura? El que es enriquecido a causa de la bendición de Dios, nunca le vendrá tristeza. Nunca vendrá tristeza acompañando esa riqueza. En cambio, la riqueza, según el mundo, si viene amarrada a tristeza porque hoy está, mañana no está. Hoy se tiene mucho y de repente se perdió. Hoy puedes haber hecho el gran negocio de tu vida y simplemente luego en 1 o 2 meses perderlo todo nuevamente. Así funciona el sistema del mundo, pero el reino de Dios no depende de las circunstancias. El reino de Dios no depende de las oportunidades que tú tengas alrededor o que yo tenga a mi alrededor. El reino de Dios depende de lo que Dios ha dicho en su palabra y punto. El reino de Dios depende de lo que salió de la boca de Dios y punto. Puede estar todo patas arriba a mi alrededor y aún así Dios derrama bendición sobre mí. ¿Por qué? Porque ha visto mi obediencia frente a la instrucción. Estoy poniendo en práctica el principio del dar, no como un acto público, sino como un acto privado, siendo obediente a lo que Dios me ha dicho en su palabra. Yo lo pongo en acción y Él se encarga. Número 1, abrir las compuertas del cielo para mí, respaldarme. Número 2, derramar en mi vida esa habilidad espiritual para poder multiplicar y que me vaya bien en los negocios que emprenda. Número 3, dice el Señor, yo voy a exterminar la ruina. Cuando dice reprenderé al devorador, es la promesa de protección que Dios nos da a los proyectos que nosotros podamos emprender, amados. ¿Cuál es ese proyecto que has soñado, con el que has estado esperando? Padre, bendice, Señor, este plan, esta idea, este proyecto, Señor. ¿Cómo lo hago? Bueno, el Señor dice, trae íntegro, sé fiel en la generosidad conmigo, sé fiel, compórtate fiel en mi altar, como dicen los versículos que estamos leyendo de Malaquías. Trae esa generosidad, pero de una manera limpia. Tráelo de una manera fiel. Trae a mi altar. Trae tu donativo. Trae tu corazón detrás de tu ofrenda. Y entonces yo te prometo, dice el Señor. Número 4, que voy a recompensarte públicamente. Lo que hacemos en secreto, Dios lo recompensa de manera pública. Todos sabrán que Dios está con nosotros cuando dice, entonces ustedes serán una nación encantadora. Ustedes serán una tierra deseable y todos los que estén a su alrededor sabrán que sobre ustedes hay algo diferente, hay algo especial, que todo lo que toquen sea bendecido, sea prosperado, sea reverdecido. Amados, Dios jamás se quedará con lo que ha de bendecirnos, jamás lo dejará en sus manos. Está en sus manos. ¿Lo queremos? Pues más allá de orar y de pedirlo, más allá de rogar y de suplicarlo, pues pongamos en práctica estos principios que estamos aprendiendo en este nivel llamado prácticas privadas. Comenzamos acerca del dar. Uy, tenemos mucho que hablar del respecto, porque dar es la primera parte, pero vamos a hablar del orar, vamos a hablar del ayunar, vamos a hablar del escudriñar, y todas ellas tienen un carácter privado que no debe llevarnos a nosotros a hacer las cosas de manera pública, sino de manera privada para obtener la recompensa. Ahora date cuenta que la idea última de Dios en cada una de estas reglas es dejarnos bendición detrás de la puesta en práctica de cada una de ellas. Pero por sobre todo, amados, es crear dentro de nosotros la generosidad que da continuidad. Ojo, continuidad. Subrayen eso en sus materiales y los tienen impresos. Que da continuidad a la prosperidad que viene de Dios. Hablemos de esa prosperidad que viene de Dios. ¿Qué significa prosperar en Dios? Porque el mundo habla de prosperar cuando se tiene hoy, pero mañana no. Entonces el mundo califica como prosperidad, vuelvo y repito, a alguien que le va bien en todas las cosas que hace, pero cuando de repente pasa por un momento difícil o una debacle económica, entonces no, ya le está yendo mal. Algo hizo por ahí que ya mire cómo está de mal. No, amados, prosperar. Tercera de Juan, dice la palabra en el verso 2, tercera de Juan 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prosperas espiritualmente. O dice otra versión, así como prosperas emocionalmente. Y otra versión dice, así como prospera tu alma. Amado, yo deseo que tú seas prosperado
Es lo que dice el apóstol a través de esa tercera carta del apóstol Juan. Yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, que goces de buena salud, así como prosperas emocionalmente. Entonces, aquí no es prosperar en Dios, no es que hoy tenga y mañana no. Prosperar en Dios es que podamos recibir de las manos de Dios una continuidad, un río de generosidad permanente en nosotros para poder compartir esta generosidad con otros. Y así termina Proverbios capítulo 11, verso 25, que dice, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Repito, el alma generosa será prosperada y el que saciare también será saciado. Significa que lo que tú utilizas para honrar al Señor o para bendecir la vida de alguno de tus hermanos en Cristo o alguien de tu familia que no manejes tus finanzas como si fueras, digamos, un acto de filantropía o como si fueras un club de beneficencia. No, siempre utiliza los principios del reino de Dios cuando se trate de poner en práctica el dar. Si vas a bendecir a alguien, hazle saber a ese alguien que lo estás haciendo, porque de esa manera estás honrando el nombre del Señor, que es honroso delante de los ojos de Dios, el que te muevas de una manera generosa con la gente que está a tu alrededor, que puedas dar. Y creo que hemos tenido toda la oportunidad de ver a Dios bendecirnos y agradarse de nosotros cuando nos movemos en esa generosidad para con los demás. Es muy bonito cuando podemos compartir generosidad los unos con los otros, pero es muy poderoso cuando practicamos esta generosidad para con Dios. Como Dios, siendo el dueño de todas las cosas, siendo el dueño del universo entero, como Dios permite que nosotros le podamos dar a Él cuando Él es el dueño de todas las cosas. Es porque es más bienaventurado dar que recibir. Entonces la escritura nos permite, o Dios nos permite a través de su palabra, el que nosotros le demos a Él para que de esa manera seamos bendecidos y multiplicados. Porque Dios sabe que Él es buena tierra, Él es buena fuente, Él es el soberano, Él es el dueño y señor de todo, y Él es merecedor de todo y más. Así que cuando nosotros practicamos esta generosidad con Él, inmediatamente se devuelve sobre nosotros el resultado de aquello que hacemos delante del Señor. Pido a Dios que esta parte de este principio sea profundamente revelada al corazón de cada uno de nosotros y que podamos ver a Dios al entender este principio que dar más allá de una obligación es una expresión de confianza, que es lo que estamos viendo en este punto C. Y el punto D, que lo dejaremos para la próxima semana con el favor de Dios, dice, dar es una expresión de alegría y no una práctica obligatoria. Pero como les dije, eso lo veremos dentro de 8 días con el favor de Dios. Casa de fe.